Interesante tu introducción, Walter, diciendo que hemos aparecido muchos candidatos como mercadería en la parada de Quilcay. Como un cierrapuertas, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, pero ¿está bien así o mi análisis no sé? Es un buen análisis desde el punto de vista reduccionista, y creo que por allí andamos la cosa. Es que el país y particularmente nuestro departamento se ha convertido como en un... lamentablemente la política se ha convertido como un ejercicio muy o bastante vulgar todavía, o bastante mediocre todavía, y ojalá que este proceso electoral se levante la discusión, se levante la competencia a un nivel donde no tengamos que quejarnos, por ejemplo, como ahora nos quejamos casi de todos los ciudadanos que caminamos por las calles, estamos mirando que hay una falla en el gobierno regional, en los gobiernos distritales, y para que no haya eso, justamente este proceso debe seleccionar al mejor. Ya sé a quién va dirigido eso, ese mensaje, ese análisis, ingeniero. ¿Va a Vladimir o a Álvarez? Bueno, no va en particular a nadie, pero sin embargo... pero siendo realistas, siendo realistas como a Vladimir, tienen pues una política barata, lo más fácil, la mentira, jugar con el sentimiento de la gente, la expectativa y todo eso, y eso seguramente momentáneamente, coyunturalmente vale cuando se está en campaña, pero cuando ya se gobierna es diferente, pues. Y a Walter la cosa es simple, hacer buen gobierno en las próximas, en el próximo periodo tiene una simple explicación. Por ejemplo, el alcalde o el gobierno regional, el presidente regional que haga gobierno sin diezmo, ese es el buen gobierno que va a hacer. ¿Por qué te digo? Mira, el diezmo todo el mundo sabe. Y si tú preguntas a algún empresario que está contratando con el gobierno provincial, con el gobierno distrital de Independencia, con el gobierno regional, pregúntale si alguno de ellos ha contratado una obra sin diezmo. Ahora, hablando de este diezmo, decir sí, pues me dirán que no, yo tengo muchos amigos empresarios que contratan y yo hablo frecuentemente con ellos, pero ninguno de ellos me ha negado que ha contratado sin diezmo. Usted va a ser candidato a Independencia, Huaraz. ¿Cuál es el movimiento que lo cobija, que lo acoge? Ahora que se habla pues de movimientos aventureros, ¿no? Sí. Igual sin decir que en el que está usted pues o va a estar es aventurero, ¿no? No, hay que decirlo, el movimiento con quien que estamos promoviendo, Manos Limpias por la Región, nació el año pasado en abril, con un amigo, con un compañero de ruta, ya conocido desde hace buenos años, Valentín Izaguirre. Juntos armamos con muchos jóvenes más de Chimbote y de Huaraz este movimiento. Este movimiento es cierto, reciente inicio y todo esto, y muchos movimientos también, pero seguramente en el camino lo que tenemos que hacer, Walter, Cari, es una cosa seria. Es que apostamos por la persona o apostamos por la institucionalidad. Los últimos 20 años en la región, en el país, hemos apostado por las personas, y ese es un grave error. ¿Por qué apostamos por las personas? Porque las elecciones se han convertido así como un poco de elección sentimental, emotiva. Nosotros elegimos a las personas, no elegimos a las instituciones políticas. Entonces, y menos a los planes. Claro, los planes pasan a segundo. Mira, yo he estado en la campaña de Nueva Era. Ajá. Los planes son muy poco vistos, previstos. Entonces, y menos ejecutados. Menos ejecutados. Pero yo creo que, por ejemplo, si entramos a discutir el plan Huaraz, sería interesante decir, ¿por qué no se ejecutó? Yo he escuchado al doctor Cerrón, por ejemplo, hablar y criticar el plan Huaraz, y me gustaría conversarlo este tema. Yo soy el autor del plan Huaraz, por ejemplo. ¿Por qué no se ejecuta? ¿Y cuál es el problema de los planes? Yo, como persona, aporté mucho durante la campaña, aporté mucho durante el primer año de gestión. Jefe del plan Huaraz. Y entonces, es un año, y uno como gerente de desarrollo urbano hice varios cambios, varias cosas, pero que no fueron suficientes, que no aportaron lo suficiente, porque la estructura piramidal, como se organiza una municipalidad, necesita de la voluntad y de la decisión política, primero del alcalde.
Pero eso no es una excusa barata, un salir así del paso o evadir preguntas. Puede ser, Walter, pero la realidad te dice eso. Es decir, una organización como la municipalidad, lo primero que espera es la decisión de un alcalde. Un líder. Liderazgo y proactividad, pero además que tenga autoridad. Entonces, cuando un líder pierde autoridad y pierde prioridad de lo que va a hacer, entonces la institución empieza con dificultades a marchar. ¿Vladimir perdió eso o se la quitaron? Vladimir, nosotros, por ejemplo, como gente que promovimos, esperamos mucho de su liderazgo de Vladimir como joven, porque veíamos unos 30 años de vida útil en lo que es hacer política. Entonces podíamos haber crecido como institución política y eso es lo que apostamos. Entonces, y ahí hay muchos que apostaron por ese tema, ¿no? Y al final Vladimir perdió el liderazgo. Cuando uno como líder deja que otros hagan por ti, otros decidan por ti, entonces la organización empieza a fragmentarse. Pero eso pasa cuando uno construye líderes de barro, líderes sobre arena, un soplo y afuera. Eso pasa, Walter, cuando nosotros que promovemos liderazgos, las personas que creen en liderazgos apuestan a una persona, no a una organización. ¿Por qué John Jesús se peleó con Vladimir Mesa? Carlos Gamarra en un primer momento se peleó, luego volvió. Usted también pasó lo mismo, no sé si se peleó, lo sacaron o lo utilizaron. Vladimir Mesa es traicionero, la política es traicionero, nueva era nunca fue nueva era, fue un cascarón solo para ganar elecciones. Cuando se apuesta a personas, toda organización se convierte en utilitario, todas las personas utilizan a la organización para conseguir un fin, y creo que eso es lo que pasó, es decir, la pelea entre Vladimir y los otros integrantes, promotores de Nueva Era, fue por quién es el dueño de una organización. Pero eso pasó luego, ¿no? Luego de un año, claro. Pero esa pelea tiene un interés detrás, es decir, quién gana qué dentro de una organización. Por eso es que yo más apuesto por una organización, por una institución que una persona. Pero ambos se acusan de traiciones, pues. Naturalmente, entonces dentro de la política, cuando se apuesta a una persona, no hay lealtad, ¿no? Entonces la deslealtad campea. ¿En qué momento el plan Huaraz se quedó solamente en la H? Yo entiendo lo que quieres decir, Walter. Para ser un poco sutil, ¿no? Es cierto, ¿no? Mira, el plan Huaraz tenía una potencia importante, pero su misión del plan Huaraz era transformar Huaraz. Es decir, no terminar construyendo calles de 2 cuadras, 5 cuadras. Uno ha creído que cómo debe transformar Huaraz, y ahí el plan Huaraz tuvo como misión transformar, porque hay por lo menos 4 cosas que debió hacerse en Huaraz. Uno, en cuestión de obras, es la carretera de integración Cordillera Negra. Uh-huh. Si hacíamos eso, que costaba más o menos entre 70, 80 millones, y que el gobierno regional ofreció 200 millones para 4 años de inversión en Huaraz, entonces, y 200 millones bien merecidos, porque Chimbote todos los años concentra inversión de 65%, Walter, y Huaraz solamente está concentrando el 7% de todas las inversiones del gobierno regional. Por ejemplo, si solamente hubiese concentrado 50 millones anuales, Huaraz se hubiese transformado. El otro que hubiese transformado es el río Seco y el río Quilcay, hacer todo un bulevar que le hubiese dado valor a los barrios que empiezan a surgir al frente en el cerro, y al frente por la Cordillera Negra, naturalmente armar todo un pueblo, y eso significa terminal terrestre por ese lado, eso significa mercado por ese lado, y dicho sea paso, a pesar que hay plata, 5 millones de soles de Barrick para compra de un terreno que hace 2 años compraba 5 hectáreas, en este momento nada más posiblemente compre no más de 2 hectáreas, y esas cosas, por ejemplo, son errores que afectan a esa transformación. Las calles cualquiera hace, por ejemplo, la decisión del mall. Yo te digo claramente, cualquiera con mínimo sentido común es una decisión tan fácil de decir, ese terreno doy a una empresa privada. Es decir, no hay ningún esfuerzo político ni técnico,
o sea, de ningún tipo para asignar ese terreno para que se construya un mall. Es decir, la transformación significa conflicto, significa pensar en mucho más, significa liderazgo, significa autoridad. ¿Cómo está su relación ahora con Vladimir? ¿Sigue siendo su amigo? Yo nunca he peleado en forma de amistad. Tenemos diferencias políticas, diferencias en conceptos. Pero si de desarrollo. si nunca han peleado, ¿por qué lo sacó de la gerencia? Bueno, eso hay que preguntárselo a él, pero no sé si me sacó o me fui, pero finalmente él es el que tiene que decir. Dice un viejo adagio, divide y reinarás. Y obviamente una de las estrategias para dividir es promover candidatos. ¿A usted quién le promueve, Vladimir Mesa o César Álvarez? Interesante pregunta, ¿no? No, yo he puesto claramente mi distancia. Yo no haría alianza con César Álvarez, no apoyaría a César Álvarez, no funcionaría. Siempre he sido discrepante en su posición política y en la forma de gobernar. Por ejemplo, a mí me parece una gestión muy mediocre el del gobierno regional, además decisiones muy arbitrarias. Yo no me explico de cómo ha sido el premio, por ejemplo, dado por el Congreso de la República. Yo he escrito un artículo que dice, o es un premio al gastarín y no a la inversión responsable. Porque la inversión responsable, ¿qué cosa es? Equilibra varias cosas: integración, desarrollo, lucha contra la pobreza. Es decir, en Ancash el 65%, sin ser antichimbotano, sin ser anticosteño, el 65% de la inversión de los 662 millones licitados en obras está concentrado en Chimbote. Entonces, si de esos 65% solamente nos dieran 10 o 5% a Huaraz, que es capital de región, con eso se transforma Huaraz. Yo lamento decir, esta es la generación, esta gestión, este periodo es la generación de los alcaldes, de los presidentes regionales, gran parte, más mediocres que he conocido, y comerciantes, pero con las disculpas de los comerciantes, pero son comerciantes no con su plata, sino con la plata del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ese comercio, ese sentido comerciante, por ejemplo, yo una anécdota en Puno, llegando, me conecto con un alcalde de un pueblo pequeño, es al hijo el que me pone a hablar para asuntos de gestión municipal, por ejemplo. Entonces, hablar de obras hay que hablar con el hijo, con la querida, con la esposa, para negociar las obras. Así están las cosas. Ahora con la querida, más aún, que nos trabaja con varios alcaldes de la región Ancash. Señor Rómulo Antunes, queremos agradecer su presencia aquí en Ancash. Ha quedado chiquitito el tiempo. Hay más preguntas sobre, al menos cuando pasó usted como gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Comuna Provincial. Hay más cosas que quisiera hablar. Volveremos a hablar más adelante seguramente, pero se me va el tiempo, repito. Y bueno, espero conversar nuevamente con ustedes, junto aquí a los colegas y la población, ya con participación de la gente. Queremos alternar esto en la calle y reiterar mi preocupación, ¿no?, por este tema de lo prematuro que se está tornando en la campaña y lo peligroso que puede ser más adelante. Ahora que se habla de millones, se habla de candidatos tapados. No me ha convencido su respuesta, pero seguramente habrá para otra ocasión, ingeniero Antunes, pero igual, eso no quita que yo, como lo dije en la entrevista anterior, para mí sigue siendo un buen profesional, pero que no la hizo en la gestión municipal, decepcionó, mucha gente que fue su amigo incluso se le fue, ¿no? Y sí, esperemos ahondar más esos temitas, pues, para un poco ir graficando y calentando la campaña electoral, a propósito que hace frío, pues, en las mañanas. Muchas gracias. Gracias, algo Walter. Final, ingeniero. Gracias, Walter, en verdad da gusto hablar, pero yo quiero en verdad aportar más que en el que criticar al presidente regional o a algún candidato, en aportar a construir un Huaraz. Pero decir verdades no es criticar, pues. Entonces, yo creo que hay que ser irreverentes, hay que decirlo la verdad, y yo también debo escuchar lo que se dice. A mí me gusta que me digas, por ejemplo, que no la hice en el gobierno provincial. Muchos de mis amigos... Sí, una de esas muestras es el Girón Sucre. Esa cuadra de la comisaría de Tahueco, la he pasado pasando con mi vehículo y casi me quedo atascado. Sigue igualito, hasta 3 años después sigue igualito. Sí. Sí. Entonces, pero ahí hay que hablar